ver, el tema... Bien, buenas tardes. El tema que había quedado pendiente es la migración. Este no es un tema nada complicado, este es un tema súper sencillo, tema fácil, ¿no? Como bien sabe, la migración se refiere al desplazamiento de un grupo de personas de un lugar a otro, simple y sencillamente, ¿no? Desplazamiento de la población de un lugar a otro. Eso es el concepto de migración. Y a lo largo de la historia han habido varias migraciones, ¿no? Como dice ahí, migraciones son los movimientos o desplazamientos de los seres vivos de un lugar a otro. El desplazamiento, los viajes, ¿no? Paseos que uno se va de un lugar a otro. Este puede ser de carácter permanente, este puede ser de carácter temporal. Ejemplos de grandes migraciones, el éxodo del pueblo judío, ¿no? Desde Egipto. En la época de los egipcios, cuando los judíos estaban sometidos al poder de los faraones, ¿no? Cuando estos estaban esclavizados, trabajando en condiciones infrahumanas para los faraones, es pues que estos decidieron escapar, decidieron liberarse del dominio egipcio. Esa es una de las primeras grandes migraciones. Otra migración, la égira de Mahoma. Esto es dentro del Islam, esto es un evento que marca el inicio de la era musulmana o la era islámica. Cuando Mahoma huyó desde la ciudad de la Meca, ¿no? Donde él había nacido, por sus revelaciones. En aquel entonces el pueblo musulmán era un pueblo politeísta, ¿no? Mahoma empezó a predicar la existencia de un único y solo Dios, en este caso Alá. En razón de eso, los principales líderes religiosos, los principales grupos religiosos empezaron a cuestionarlo, a seguirlo, a perseguirlo, a él y a sus seguidores. Por esa razón, Mahoma tuvo que escapar de la ciudad de la Meca hasta la ciudad de Medina. A ese acontecimiento, a ese hecho, la historia lo conoce como la Égira. Ese es un ejemplo de una migración, ¿no? Mahoma con todos sus seguidores pues se fueron a otra ciudad, el desplazamiento de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina. Otro ejemplo, otro ejemplo de migración, gran movilización de masa de pobladores es la migración desde el lago Titicaca al Cusco, en la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no? Como bien saben ustedes, o como bien se sabe, el origen del imperio incaico nos dice que data de una antigua población, conocidas como los taipicalas, que era una población antigua descendiente de los tiahuanaco, ¿no? Que casualmente se desarrollaron en la meseta del Collao, justamente ahí por donde está el lago Titicaca, ¿no? Y estos pobladores, ya que esa zona había sido devastada por la crisis agraria y las invasiones de los reinos aymaras, escaparon hacia otras zonas, específicamente a la zona del Cusco. Y ahí se dice que va a dar inicio al imperio incaico, ¿no? Y para dar inicio a lo que se conoce como la fundación del Tahuantinsuyo van a haber varias teorías, leyendas, en este caso Manco Cápac y Mamaocllo, que usted conoce muy bien, ¿no? Desde pequeños se han enseñado. También la leyenda de los hermanos Ayar, que desde pequeños se les ha enseñado. Pero bien, esto es geografía, no historia. Vamos a ver los tipos de migraciones, o se va a comentar los tipos de migraciones. Según el lugar de procedencia, ¿no? Uno puede salir de su lugar de origen de una forma temporal o definitivamente para establecerse en otro lugar. En algún momento tal vez usted vaya a salir cuando ya usted crezca, sea mayor de edad, sea profesional, le toque salir, abandonar su lugar de donde está viviendo, ¿no? Ya sea por irse, por independizarse, tal vez usted está viviendo, qué sé yo, en un distrito y se va a vivir a otro distrito, ¿no? Por independizarse, quiere mayor estabilidad, ya tiene dinero, se compra su casita, qué sé yo, tiene su propia familia y ya se desplazó, ¿no? Un desplazamiento de un lugar a otro. O por motivos de trabajo la mandan a trabajar a otra ciudad. Se está yendo a otro lugar de forma temporal tal vez, o a otro país, o a otra ciudad, ¿no? Y en ese lugar se va a quedar tal vez solamente mientras dure su trabajo, o tal vez se queda viviendo ahí, ¿no? Conoce a, no sé, algún otro amigo o colega del trabajo, se casa con él y ya se queda viviendo ahí en ese lugar. Quién sabe qué pueda pasar. Pero según ese tipo de ejemplos, o según eso lo que yo estoy comentando, a la migración le podemos conocer o mirarla desde dos enfoques. La emigración, emigración como ves ahí, cuando uno sale de su lugar de origen.
Yo me voy de Lima a Cusco, de Lima a Arequipa, o me voy del Perú a Estados Unidos, me voy de Perú a Francia, ¿no? Estoy saliendo de mi lugar de origen. A eso le llamo emigración. Y el otro se llama inmigración. El otro se llama inmigración. Cuando llegas a un lugar, cuando llegas a un lugar, ¿no? Cuando los migrantes llegan, por ejemplo, lo conocido el día de hoy, pues la gran movilización de venezolanos aquí al Perú. Ellos son inmigrantes, a eso se le llama inmigración, porque han venido de otro lugar y han venido aquí, se han quedado acá. Eso es inmigración. Entonces, clara la diferencia, ¿verdad?, entre emigración e inmigración. Yo puedo preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre emigración e inmigración? Emigración cuando sales de tu lugar de origen, inmigración cuando llegas a un lugar. Sencillo, sencillo. Bueno, y hay otros complementos, ¿no? Como según el lugar de procedencia nacional, pues es decir, que se dan alrededor o dentro de un país, ¿no? En el país mismo se da el desplazamiento, ¿no? De ciudad a ciudad. ¿No? De Lima a Cusco, de Cusco a Trujillo, de Trujillo a la selva, qué sé yo. Pero todo está al interior del país. O desplazamiento internacional. Cuando sales y visitas otro país, te desplazas a otro país. ¿No? Perú, Colombia, Perú, Ecuador, Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú, etcétera, etcétera. ¿No? Y como ves ahí la duración, la migración, según su tiempo, puede ser temporal, te quedes por cortas temporadas, por visitas familiares, por trabajo, por ir a hacer turismo a otra ciudad, turismo a otro país, qué sé yo, ¿no? O te vas, lo que está de moda, irse a otro lugar persiguiendo a un grupo de música favorito, tal vez algunos lo hacen, algunos jóvenes, tal vez. O también está la migración definitiva, cuando llegas a otro lugar, o te vas a otro lugar y se quedan de forma definitiva, o cuando vienen personas de otro lugar y se quedan en tu país de forma definitiva, ¿no? Porque en ese lugar encontraron condiciones adecuadas, en ese lugar encontraron pareja, encontraron estabilidad económica, en ese lugar tienen a su familia, ¿no? Y les gusta ese lugar y se quedan ahí, ¿no? Ya sea que ellos hayan venido, ya sea que uno salga y vaya a otro país a establecerse. Entonces, eso es la migración. Estos son los tipos de migración que pueden darse. La emigración y la inmigración, y según el tiempo, ¿no? Temporal o definitivo. Nada difícil hasta acá, ¿verdad? Nada difícil. Todo súper sencillo. Súper sencillo. Hemos visto entonces qué es la emigración y la inmigración hasta acá. Hemos visto los conceptos de la migración y, bueno, los tipos. Ahora, ¿por qué se dan o cuál es la causa de las migraciones? ¿Cuál es la causa de las migraciones? Las causas de las migraciones pueden ser diferentes, ¿eh? Pueden ser de diferentes tipos. Mira, acá tenemos en la pantalla una causa política. Causa política son grupos de personas que abandonan su país para residenciarse en otro país por motivos de persecución política, violencia, terrorismo o venganza políticas, ¿no? Este tipo de migración que está motivado por una causa política podría relacionarse o podría inscribirse dentro de una causa humana, ¿no? Podemos definir simplemente para que no se le haga tan complicado las causas de las migraciones en causas naturales y causas humanas. Esto que está viendo ahorita, causa político, puede considerarse como una razón o causa humana, porque las políticas, ¿quiénes las aplican? ¿Quiénes las hacen? El ser humano, ¿no? La venganza, la persecución política, los humanos a través de los gobiernos, a través de las leyes, ¿no? Eh, todo eso entonces los grupos humanos lo realizan. Entonces, acá tenemos, bueno, el ejemplo, acá dice campo de refugiados en el noroeste de Kukes, cerca de Tirana, en Albania. Y puedes ver cómo este campo de refugiados, pues ves ahí un montón de cubículos o casas, si tú quieres llamar, donde todos los refugiados, quienes han llegado escapando de su país por los problemas que pasaban en su país, se han refugiado y han armado esta sociedad, esta colecta de viviendas, ¿no? Eso es muy común, eso a lo largo de la historia se ha dado, ¿no? La gran migración de los judíos, ¿no? Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial o en plena Segunda Guerra Mundial. En guerras normalmente pasa eso, en conflictos internos, guerras civiles, guerras entre países, ¿no? La población que no tiene nada que ver es la que sufre los estragos, ¿no? Las muertes, las matanzas. Entonces las poblaciones que son neutrales, que no tienen nada que ver con la guerra, escapan, se van a otro país donde haya mejores condiciones. Y ejemplo, esto en diferentes partes del mundo se ha visto,
se ve el día de hoy y se seguirá viendo seguramente. Causas culturales. Entre las causas culturales podemos mencionar, por ejemplo, a la religión, el idioma, las tradiciones y las costumbres que puedan tener una población determinada, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, hablar de una causa cultural es allá en el Medio Oriente, tú sabes que la religión, las costumbres son un poquito más radicales, ¿no? Las costumbres, las normas son más radicales, razón por la cual, por ejemplo, allá la mujer es más sometida o las mujeres son sometidas, ¿no? No tienen libertades, no tienen derechos, ¿no? El machismo, ¿no? Y tal vez podría ser una de las causas porque las mujeres o diferentes personas salen o tratan de salir de estos lugares, porque sus costumbres son muy rudas, sus costumbres son muy drásticas, ¿no? Su religión es muy drástica. Esta es una causa cultural. También, como dice ahí, la búsqueda de mejores posibilidades educativas. En eso sí estaremos de acuerdo que a veces uno se va a otro lugar o tal vez le toque irse a otro lugar simplemente para tener mejores condiciones, recibir mejor educación, aprender más. Causas socioeconómicas, esto sí es más sencillo. Eso se refiere a que uno busca un mejor nivel de vida, ¿no? Uno viaja a otro lugar, a otro país, uno se traslada a otro lugar para mejorar sus condiciones de vida, mejor trabajo, ¿no? Mejor vivienda, recibir mejores servicios básicos, luz, agua. Tú sabes que en el campo, por ejemplo, hay muchas familias y en los extremos donde no cuentan con los servicios básicos, agua, luz, desagüe, ¿no? Y normalmente se van a las ciudades para poder ahí recibir mejores condiciones de vida, para poder acceder a los servicios de salud, ir a los hospitales, por ejemplo. Entonces, para mejorar las condiciones de vida, una causa socioeconómica entonces de las migraciones es esta, ¿no? En busca de mejores condiciones de vida. También vamos a encontrar dentro de este tipo de causas humanas, ¿no? Motivos familiares, rupturas, discusiones, peleas, riñas, etcétera, ¿no? Con fines bélicos, ¿no? Migraciones forzadas, personas que huyen de su lugar, como mencionaba, por diferentes situaciones, problemas, conflicto, crisis en el país. Aquí están las causas familiares que mencionaba yo, ¿no? Causas por guerras, conflictos internacionales. Causas naturales. Causas naturales. Causas naturales, dependiendo de la zona, dependiendo del lugar, ¿no? En algunas zonas, en algunos lugares, son muy comunes los fenómenos naturales. En algunas zonas destacan los sismos, zonas sísmicas, ¿no? Erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, epidemias, huaicos. Eso también motiva que la población huya y se vaya a otros lugares, ¿no? Si sabes que en una población constantemente los sismos están a la orden del día, pues uno no se queda viviendo ahí, se va a otro lugar, ¿no? Si sabes que en un lugar constantemente pasa alguno de estos fenómenos naturales o cada cierto tiempo pasa, por miedo uno se aleja de ese lugar, ¿no? Y busca habitar un mejor lugar donde no haya estos problemas, no haya esta problemática. Acá ves un ejemplo, ¿no? En pantalla, dice, el huracán arrasó con viviendas en pueblos de California. Mira los efectos, los estragos de ello. Y ya para terminar y avanzar, ¿no? Consecuencias, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la migración? Hemos visto dos tipos de migración, recuerda, la emigración y la inmigración. Vamos a ver el de la emigración. Emigración. Consecuencias para la emigración o consecuencias de la emigración. Emigración, recuerda, es cuando las personas salen de su lugar de origen. ¿Cómo queda el lugar? Con menor población, ¿no? Menor población, descenso de la población absoluta, descenso de la población relativa, ¿no? Como muchas personas han salido, han escapado,
hay disminución del desempleo, ¿no? Aumento de las oportunidades laborales, ¿no? Aumento de la renta per cápita, inversión de remesas. Eso es cuando se da la emigración, cuando se da la emigración, ¿sí? Eso es cuando se da la inmigración, como comentaba. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la inmigración? Inmigración. Inmigración, recuerde que inmigración es la llegada de personas de otro lugar a tu país, a tu zona. Cuando llegan más personas a tu zona, ¿qué pasa? La población aumenta, aumento de la población absoluta, aumento de la población relativa, ¿no? Hay menos trabajo, menos oportunidades laborales, usted lo ve el día de hoy, ¿no? Llegada de gran cantidad de migrantes de otro país, menos trabajo, la población se queja en las calles, ¿no? Eso también es una consecuencia de la inmigración. ¿Qué más? ¿No? Aumenta el consumo, ¿no? Hay más compras en las tiendas, una de las razones por la cual, bueno, los productos suben un poco de precio. Aumenta la diversidad cultural, las personas llegan con sus costumbres, con sus normas, con sus, ¿no? con sus tradiciones y encuentras otros usos y costumbres, ¿no? En las calles. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito... un momento, por favor. Justamente me están comentando sobre la recuperación. Listo, entonces, esas son las consecuencias de la emigración y las consecuencias de la inmigración. Como ves por ahí también, mayor tolerancia, mayor grupos religiosos, marginación, los recursos y los servicios básicos no alcanzan para todos, ¿no? Por ejemplo, antes que llegue la migración, antes que llegue la migración de, bueno, venezolanos que el día de hoy está y abunda aquí, no había cúmulo, no se satisfacían los servicios básicos. Ahora con el mayor número de migrantes, peor aún, no se pueden satisfacer eh, el número de migrantes. Bien, ¿cuáles serían las ideas? ¿Cuáles serían las ideas fuerzas sobre las migraciones? No, esto, sobre esto de las migraciones es obvio que nos trae problemas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede proponer para, como alternativa de solución para las migraciones? ¿No? Como alternativa de solución para las migraciones. Las migraciones, un segundo, por favor, por aquí. Uy, a ver, están tratando de ingresar, pero no pueden. Tú sí pudiste ingresar normal, ¿verdad? Sin problema alguno. Hay compañeritos tuyos que no están pudiendo ingresar. A ver, dame un segundo. Bien, a ver, bueno, ya para terminar, ¿no? Que el tema es muy sencillo. Bueno, acá en la diapositiva nos menciona los traslados del campo a la ciudad. En distintos países se dan a distintos volúmenes, de distintas formas. Aquí en el Perú la migración se da y se sigue acentuando mucho más. Generalmente al interior del país hablamos de la migración del campo a la ciudad, ¿no? La gente abandona el campo y se está viniendo a las ciudades. Por esa razón, las ciudades están abarrotadas. Por esa razón, por ejemplo, acá en Lima tenemos la mayor concentración poblacional en todo el Perú y eso lo vamos a ver ya desde la década de los 50, la década de los, generalmente la década de los 50, 1950 en adelante, es donde aquí en el Perú vamos a ver la mayor cantidad poblacional de migración. La gente empieza a abandonar entre esas épocas el campo y se viene a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Y bueno, en la historia del Perú, eso se demuestra así. Y los jóvenes que venían del campo se superaban, llegaban, estudiaban, jóvenes del campo se convertían en doctores, jóvenes del campo venían, estudiaban en las universidades, se convertían en profesores,
Jóvenes del campo se convertían en ingenieros. Te estoy hablando de la década de los 50. Hoy en día eso es normal, pero en aquel entonces era una novedad, ¿no? Y en lo, bueno, la prensa, la historia, ese proceso lo conoció como cholificación. Bueno, eso es un poquito de historia, que en su momento ya lo van a repasar ustedes, ¿no? Ese proceso de la migración del campo a la ciudad. Pero bueno, comentando sobre ello, yo comentaba cuáles pueden ser las posibles alternativas de solución a la migración. Este es un tema muy complejo de tratar, es un tema muy difícil de tratar, sobre todo para las autoridades. Pero en un país, en una ciudad, se debe presentar mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida. Esa es una de las alternativas de solución. Debe haber una descentralización, una descentralización. Es decir, que todo el poder y los mayores recursos no estén en la capital, sino se distribuyan de manera desigual a todas las ciudades, ¿no? El día de hoy, ¿por qué crees que la gente viene a Lima? ¿No? ¿Dónde hay mayor población? En las ciudades, en la capital. ¿No? Aquí hay mayor población justamente por las condiciones que ofrece Lima, que hay mejores hospitales, escuelas, institutos, etcétera. Es que acá nos falta un poco de descentralización, ¿no? Que en todas las otras ciudades también haya las mismas oportunidades. Que te vayas a Puno, haya las mismas oportunidades que hay en Lima, que las mismas oportunidades que hay en Piura, que las mismas oportunidades que hay en Pasco, en Huánuco, ¿no? En la selva, ¿no? Igual. Así, con una descentralización, pues no hay una concentración masiva en las ciudades, que haya generación de empleo, trabajo digno para las personas, ¿no? Y así las ciudades estén abarrotadas, que haya estabilidad política, leyes a favor de los leyes en el campo de la migración, ¿no? Leyes sólidas, leyes sociales que puedan pues justamente contribuir a dignificar la vida, ¿no? La vida de la población. Muy bien, a ver. Muy bien, a ver, y ya para terminar, voy a compartir, creo que lo que más nos interesa, ¿verdad? Compartir la ficha de aplicación para poder, dame un segundo mientras comparto la ficha de aplicación. Dame un segundo, por favor. Mientras dejo de compartir esto. Uy, ahora, a ver, damos un segundito más, no quiere abrir. Migración, aquí está. Tus compañeros recién se han acordado que hay recuperación. Listo, ahora sí, ya le comparto la ficha. Son la muerte, pues seguro, bueno, seguro había otras ocupaciones, ¿no? Recuerde que esto queda grabado todo. A ver, un ratito, están en sala de espera. Pero nada, qué raro. Qué raro, solamente.
Ahora sí, ahora sí ingresó Samuel, estaba por ahí, ¿verdad? Ya pude ingresar, justo me estaba escribiendo. ¿Qué tal, Samuel? ¿Me puede escuchar? Sí, ¿verdad? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De verdad has estado desde hace rato? Sí, profesor, ingresé a esa hora, pero me salía que el anfitrión todavía no lo aceptaba y pensé que tenía problemas de internet usted, pero... Sí, profesor, igual me sucedió a mí, por eso le pedí el link. Ah, qué raro. Igual acá hay dos compañeros más que me escriben, un Vicente y que no puede ingresar hasta ahora. Desde hace rato me está escribiendo, hace 10 minutos, 15 minutos. Y Castro. Pero el link, bueno, igual que todas las clases se graba, yo ahora lo subo a internet y les mando el link. ¿Sí? A ver. Bueno, a ver, justo avancé la teoría y justo estaba ya por la ficha de aplicación. Estaba por la ficha de aplicación. Lo que se ha visto hasta acá, haciendo un resumen, solamente ha sido la migración, su concepto, los tipos de migración, la emigración, cuando salen personas del lugar de origen, ¿no? Se van de Perú a Estados Unidos, de Lima a Ayacucho, emigración, cuando uno sale de su lugar de origen, y la inmigración, cuando llegan personas a su lugar de origen, ¿no? Cuando llegan de Venezuela a Perú, llegan de la selva a Lima, ¿no? Están llegando personas a tu lugar de origen, ¿no? Y habíamos también visto según la migración, según el tiempo, puede ser migración temporal, que uno se va o las personas abandonan o se desplazan de un lugar a otro, pero por un periodo de tiempo, ¿no? Por motivos de trabajo, paseo, hacer turismo, visitas familiares, visitas a los amigos, ¿no? Por un periodo de tiempo, o la migración definitiva, ¿no? O migración permanente, cuando uno va, se queda, se establece, no lo sé, por políticas del trabajo, te quedas porque, no sé, en el trabajo donde te fuiste, te enamoraste y te casaste, hiciste pareja, tu vida, tus hijos, te quedaste ahí, ¿no? ¿Quién sabe? También hemos visto las causas de las migraciones, ¿no? Las migraciones, causas humanas que pueden darse por políticas, causas políticas, dentro de las causas humanas, las políticas, que puede ser venganza, persecuciones, ¿no? Causas socioeconómicas, ¿no? Mejores condiciones de vida. Hemos visto las causas familiares, ¿no? Hemos visto también dentro de las causas, otro tipo de causas como las causas naturales, ¿no? Fenómenos, desastres, no, todos los fenómenos naturales que puedan darse, ¿no? Como sismos, huaicos, inundaciones, huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hemos visto ahí cuáles son las consecuencias de las migraciones, consecuencias para la emigración, consecuencias para la emigración, recordando que la emigración es cuando uno sale de su lugar, cuando uno sale del lugar de origen, ¿qué pasa? Menor población absoluta, menor población relativa, más trabajo, ¿no? Mejores condiciones, más oportunidades laborales, por ejemplo, y también hemos visto las consecuencias de la inmigración, cuando llegan personas a tu lugar. ¿Qué pasa? Más población, mayor población absoluta, mayor población relativa, desabastecimiento de los recursos porque no alcanzan los recursos para todos, ¿no? Menor trabajo, ya que el trabajo cada vez escasea más y mayor mano de obra. Y por último, habíamos visto cuáles pueden ser las posibles alternativas a la migración, como por ejemplo, que haya mejores políticas, la descentralización, mejores condiciones de vida en un lugar, ¿no? Estabilidad sociopolítica, que es lo necesario para que haya estas situaciones. Bien, y ahora, ya con ello, pues la actividad de aplicación ya está entonces mucho más fácil, ¿no? Y ahora sí, comentando la actividad de aplicación, refiriéndose a la pregunta número 1, desplazamiento de la población de un lugar a otro. ¿Cómo se llama eso? A eso le llamamos
migración, ¿no? La número 1, ahí llamamos o llamábamos migración. 1B. 2. La migración, según su dirección, puede ser de dos formas, ¿no? Ahí puede ser la inmigración y la emigración. Emigración o inmigración, entonces ahí sería la D. Emigrante e inmigrante. No. Número 3. Salida de personas hacia un lugar determinado. Ahí creo que sí me puede ayudar. La número 3. Cuando las personas salen de un lugar. Cuando las personas salen del lugar de origen. ¿Cómo se llamaba eso? Migración. Cuando las personas salen, eso es emigración. Emigración. ¿No? Cuando las personas salen, emigración. 3B. Migración simplemente es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Cuando el grupo de personas va de un lugar a otro. Eso es migración. Migración se dividía en dos. Emigración, cuando las personas salen de su lugar de origen, y la inmigración, cuando las personas llegan, ¿no? Claro, entonces la 3B. Claro, está, sí, es para marcar. Estamos en la 3B. 3B, sí. En la ficha que me es para marcar, sí. La ficha estoy desarrollando. Se ve la ficha, ¿verdad? Estoy en la número 3. Eso es lo que tienen ustedes. ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? Estoy abriendo otra ficha equivocada. Profesor, en la ficha que usted está enseñando, ahí sale respuestas para escribir. En la hoja que estoy mostrando ahorita dice actividad de aplicación. Eso es lo que estoy desarrollando. No, pero usted está compartiendo la extensión de otra página, profesor. Ah, sí. Ya vi. Otra vez vuelvo a compartir. Vale. Primera vez que me equivoco en la vida. Listo, ahora sí le sale, ¿verdad? Ok, excelente. Y ahora sí, profesor. Muy bien, la número 1 entonces decía desplazamiento de la población de un lugar a otro. Eso era migración, 1B, ¿no? 2, la migración, según su dirección, pueden ser de dos formas. Habíamos dicho que era emigrante e inmigrante. 2D, D de dado, ¿no? 2D. 3, es la salida de personas hacia un lugar determinado. Salida de personas, cuando las personas salen, a eso se le llama emigración. 4, llegada de personas hacia un lugar determinado. Fácil, ¿no? 4, llegada de personas. A eso llamamos inmigración. No, inmigración. 4 sería entonces la C. 5, causa natural de las migraciones. Causa natural. ¿Cuál marcaría o marcó? La Causa natural, socioeconómicos. Eso es una causa humana. Causa natural, algo provocado por la naturaleza, por los fenómenos naturales. La E. La E dice sismos. Sísmicos, claro, ¿no? 5E. 6, causa humana de las migraciones. Causa humana. ¿Qué marcaría? La E. La E, políticas. 6E, políticas. 7, la migración por religión, idioma, tradiciones y costumbres. A eso llamamos... C. Excelente. Eso sería entonces causas culturales, ¿no? Un segundo. Reunión del colegio. Ya, 8. Alternativa o posible alternativa de solución a las migraciones. ¿Cuál sería o qué se marcaría ahí? En la 8. La A, estabilidad política. Esa es una alternativa de solución a las migraciones, ¿no? 9, consecuencia de la... un ratito.
Recording in progress. Y esto se va a hacer hasta el mes de diciembre. Consecuencia de la inmigración. 9, consecuencia de la inmigración. ¿Cuál sería una consecuencia de la inmigración? 9A. ¿No? Aumento de la población. Cuando más personas llegan a tu lugar de origen, cuando más personas llegan donde tú estás, la población aumenta. 9A. Y la número 10, consecuencia de la inmigración. Cuando más personas salen, ¿qué pasa? Habría un descenso de la población. Descenso de la población. 10B. ¿La B? Excelente, 10B, así es. 10B. ¿No? Y bien, muchachos, la evaluación, no sé si hay algo en la evaluación, desplazamientos de la población de un lugar a otro. Sencillo, eso es la migración, causa natural de las migraciones, los distintos desastres, fenómenos naturales, causa humana de la migración, alguna política, guerras, ¿no? Consecuencia de las migraciones. Todo eso es sencillo. A ver, la extensión, causas y consecuencias de la migración, fácil de poder realizar ello. Creo que ya lo han hecho, algunos han mandado, otros todavía no. Alternativas de solución a la migración. Ahí se han mencionado algunas cuantas, ¿no? En clase. Usted puede proponer muchas más. Describa brevemente el proceso de migración en el Perú en los últimos 50 años. Eso yo es algo que le estaba comentando en clase hace un momento. Cómo desde la década de los 50, la migración, es decir, 1950, la migración se intensificó, se masificó más, la población abandonó el campo, ¿no? Y llegó acá a las ciudades y ahí atravesó, se dio un fenómeno conocido como cholificación. Cuando el hombre del campo, abandona las ciudades, abandona el campo, llega a la ciudad y estudia, se supera, ¿no? Se convierten en profesionales. Y ellos, pues, superados profesionales, dan origen a este proceso. Bien, muchachos, voy a colgar el video y pues espero que hoy día sí ya me mandan los que falten su tarea. Sí, voy a detener.